El mago. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 55 capítulos. Capítulo 48. ¡Huesos!, susurró Josh, paralizado mientras contemplaba las paredes del túnel. El muro que se alzaba ante él estaba compuesto por centenares de calaveras amarillentas y blanquecinas decoloradas por el paso del tiempo. Dee avanzó a zancadas por el pasillo mientras su esfera de luz iluminaba las sombras que danzaban y se retorcían. Ese baile continuo de sombras y luces hacía parecer que las cuencas vacías de las calaveras le siguieran. Josh había crecido rodeado de huesos. De hecho, no le atemorizaban. El estudio de su padre estaba repleto de esqueletos. Cuando eran niños él y Sophie solían jugar en almacenes de museos llenos de restos óseos, pero todos ellos pertenecían a especies animales o a dinosaurios. Incluso una vez Josh ayudó a unir los diminutos huesos de la rabadilla de un raptor que más tarde se expuso al público del Museo Norteamericano de Historia Natural. No obstante, estos huesos son todos huesos humanos, murmuró. Así es, respondió Maquiavelo en voz baja con acento italiano. Aquí se hallan los restos óseos de al menos 6 millones de cuerpos, quizá más. Originalmente estas catacumbas eran gigantescas minas de piedra caliza, explicó, mientras señalaba con el pulgar hacia atrás. El mismo material utilizado para construir la ciudad. La capital francesa está construida sobre un laberinto de túneles. ¿Cómo lograban descender hasta aquí?, preguntó Josh con la voz temblorosa. Se aclaró la garganta, cruzó los brazos sobre el pecho e intentó mostrar una actitud despreocupada, como si en realidad no estuviera absolutamente aterrorizado. Después añadió: los huesos parecen viejos. ¿Cuánto tiempo han estado aquí? Unos 200 años solamente, dijo Maquiavelo, sorprendiendo al muchacho. Al fines del siglo XVIII, los cementerios de París estaban desbordándose. Yo mismo vivía aquí en aquel entonces, añadió haciendo una mueca. Jamás vi algo parecido a aquello. Había tantos cuerpos sin vida que algunos cementerios se convirtieron en montañas de tierra con huesos que sobresalían. Posiblemente París era una de las ciudades más bellas del mundo, pero también la más asquerosa. Peor que Londres, y eso que ya es decir, explicó, mientras soltaba una carcajada que retumbó una y otra vez en los muros de huesos. El hedor era indescriptible, y créeme cuando te digo que las ratas eran del mismo tamaño que los perros. Las enfermedades empezaron a abundar y los brotes de plagas eran el pan de cada día. Al final las autoridades reconocieron que los cementerios rebosantes de muertos guardaban algún tipo de relación con el contagio, así que se decidió vaciar los cementerios y trasladar los huesos a las canteras vacías. Josh se esforzaba por no pensar que estaba rodeado de los esqueletos de personas que seguramente habían perecido por alguna enfermedad terrible. ¿Quién hizo los diseños?, preguntó, mientras señalaba hacia un dibujo en particular que representaba un sol. Se había utilizado varios huesos de diversas longitudes para evocar los rayos del sol. Maquiavelo se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Alguien que deseaba venerar a los muertos, quizá alguien que intentaba dar sentido a lo que debía ser casos increíbles. Los seres humanos siempre se las ingenian para dar órdenes al caos, añadió. Josh le miró. ¿Tú nos llamas seres humanos?
Se volvió en busca de Dee, pero el mago ya había llegado al fondo del túnel y estaba demasiado lejos para percibir las palabras de Josh. Dee nos llama humanos. No me confundas con Dee, replicó Maquiavelo con una sonrisa glacial. Josh estaba confundido. ¿Quién era más poderoso, Dee o Maquiavelo? Desde un principio el joven había creído que el mago, pero empezaba a sospechar que el italiano poseía más control. Scatach dijo que tú eras más peligroso y más astuto que el doctor John Dee, soltó, pensando en voz alta. La sonrisa de Maquiavelo desprendía satisfacción y orgullo. Es lo más bonito que me han dicho nunca. ¿Es verdad? ¿Eres más peligroso que Dee? Maquiavelo se tomó unos instantes para considerar. Después esbozó una sonrisa y el hedor a serpiente cubrió el aire del túnel. Absolutamente. ¡Deprisa! ¡Por aquí!, ordenó el doctor Dee. La estrechez de los muros y los techos hacía que la voz del mago perdiera intensidad. Se dio la vuelta y siguió caminando por ese túnel recubierto de esqueletos iluminado únicamente con la esfera de luz. Josh estuvo tentando a correr tras él, pues no estaba dispuesto a quedarse solo en la más absoluta oscuridad. Pero entonces Maquiavelo chasqueó los dedos y una llama elegante que emitía un resplandor grisáceo apareció en la palma de su mano. Todos los túneles no son como este, continuó Maquiavelo mientras señalaba los huesos estratégicamente colocados en los muros, formando diseños extravagantes. Los más angostos sencillamente están repletos de trastos, de cosas viejas. Tomaron una curva en el túnel y se toparon con Dee, que les estaba esperando impacientemente. Se volvió y siguió su camino sin pronunciar una sola palabra. Josh centró toda su atención en la espalda de Dee y en la burbuja de luz que se balanceaba sobre su hombro mientras se adentraba en las catacumbas parisinas. Eso le ayudaba a ignorar las paredes que parecían estrecharse cada vez a su paso. Mientras se desplazaba por el túnel, el joven se percató de que algunos de los huesos contenían fechas inscriptas sobre ellos, arañazos de siglos atrás. También era consciente de que las únicas pisadas sobre la gruesa capa de polvo que cubría el suelo pertenecían a los diminutos pies de Dee. Estos túneles no se utilizaban desde hacía mucho tiempo. ¿La gente puede visitar estos túneles?, preguntó Josh a Maquiavelo. Solo quería entablar una conversación para romper un silencio que le resultaba sofocante. Sí, algunas partes de las catacumbas están abiertas al público, respondió el italiano, manteniendo la mano alzada. La llama seguía iluminando los diseños fabricados a partir de huesos humanos que decoraban los muros y que, entre sombras, parecían cobrar vida. Maquiavelo continuó. Sin embargo, varios kilómetros de catacumbas ni siquiera aparecen en los mapas. Explorar estos túneles es peligroso e ilegal, por supuesto, pero la gente se arriesga y se aventura. Esas personas reciben el nombre de Cartel Files. Existe incluso una unidad policial especial, los Cattle Flakes, que patrullan por estos túneles. Maquiavelo ondeó la mano sobre los muros que le rodeaban. La llama empezó a danzar frenéticamente, sin embargo, el fuego no se extinguió. Pero aquí no nos tropezamos con ninguno de ellos. Esta zona es completamente desconocida. Estamos en lo más profundo de la ciudad, en una de las primeras minas de piedra caliza que se excavaron hace ya varios siglos. ¿En lo más profundo de la ciudad?, repitió Josh en voz baja. Hizo un movimiento con los hombros, pues le daba la sensación de que podía sentir el peso de París sobre él, las toneladas de tierra, de hormigón y de hierro haciendo presión sobre su cuerpo. La claustrofobia empezaba a amenazarle, a abrumarle. Las paredes palpitaban, vibraban, tenía la garganta reseca y los labios agrietados. Creo, murmuró a Maquiavelo, creo
que me gustaría volver a la superficie si es posible. El italiano parpadeó, mostrando así su asombro. No, Josh, no es posible. Maquiavelo alargó la mano y le estrechó el hombro a Josh, demostrándole su apoyo, y el joven sintió una ola de calor por todo su cuerpo. El aura de Josh crepitó y el aire del túnel se llenó de la esencia a naranjas y del fétido olor de serpiente. Es demasiado tarde para eso, añadió el italiano con tono afable, y susurró. Hemos descendido demasiado. No hay vuelta atrás. ¿Abandonarás las catacumbas de París con tus poderes despertados o qué? Preguntó Josh, horrorizado al darse cuenta de cómo iba a finalizar la frase el italiano. O jamás lo abandonarás, acabó Maquiavelo. Giraron por una curva y emprendieron un nuevo camino por un túnel interminable. Las paredes lucían una decoración con huesos humanos aún más ornamentada, formando unas cenefas cuadradas que Josh reconoció. Guardaban cierto parecido con unos dibujos que había contemplado en el estudio de su padre y que había relacionado con jeroglíficos mayas o aztecas, pero ¿qué hacían unas grafías de origen mesoamericano en las catacumbas de París? Dee les estaba esperando al final del túnel. Su mirada gris resplandecía y destellaba ante aquella luz reflejada que también le otorgaba un aspecto poco saludable a su rostro. Ahora su acento inglés se veía más profundamente en sus frases. Sin embargo, las palabras se desvanecían en el aire, de forma que resultaba muy difícil entenderle. Josh no sabía si el mago estaba emocionado o nervioso, lo cual le asustaba todavía más. Este es un día crucial para ti, chico, un día glorioso, no solo porque tus poderes están a punto de ser despertados, sino porque estás a punto de conocer a uno de los pocos inmemoriales que la humanidad aún mantiene en el recuerdo. Es un gran honor para ti. Entonces dio una palmada. Agachando la cabeza levantó la mano y la esfera de luz iluminó dos columnas arqueadas que parecían formar la estructura del marco de una puerta. Tras el agujero solo había oscuridad absoluta. Dee retrocedió un paso y ordenó: «Tú primero». Josh dudó y de forma simultánea el italiano le agarró por el brazo. «Pase lo que pase, jamás muestres temor. Mantén siempre la calma. Tu vida y tu cordura dependen de eso, ¿lo entiendes? Sin temor, mantener la calma», se repitió Josh, que empezaba a hiperventilarse, y repitió una vez más: «Sin temor, mantener la calma. Ahora ve». Maquiavelo soltó el brazo del chico y le empujó ligeramente hacia el mago y la entrada de huesos. «Deja que despierte tus poderes», comentó. «Espero que merezca la pena». Había algo en el tono de voz del italiano que le hizo mirar atrás. El rostro de Maquiavelo expresaba lástima, pena. Josh se detuvo repentinamente. El mago inglés le clavó su mirada grisácea y esbozó una horripilante sonrisa. Alzó las cejas y preguntó: «¿No quieres ser despertado?». Josh solo tenía una respuesta a esa pregunta. Desviando una vez más la mirada hacia Maquiavelo, alzó la mano a modo de despedida y atravesó el umbral del arco, adentrándose en la más absoluta oscuridad. Dee siguió sus pasos de forma que la esfera que planeaba sobre su hombro iluminó el camino. El chico descubrió que estaba en un aposento circular que parecía estar tallado en un único hueso del tamaño descomunal. Las paredes arqueadas, la bóveda amarillenta e incluso el suelo decolorido compartían el mismo matiz y textura que las paredes de huesos del túnel anterior. Dee posó la mano sobre la espalda de Josh y le impulsó hacia adelante. Los últimos días le habían enseñado a anticiparse a las sorpresas, como maravillas del mundo, criaturas y monstruos, pero esto era sencillamente decepcionante.
La habitación estaba vacía excepto por un pedestal rectangular de piedra ubicada en el centro del aposento. La burbuja de luz se deslizó hacia la plataforma, iluminando cada detalle de su decoración. Sobre un bloque de piedra caliza se alzaba una gigantesca estatua de un hombre ataviado con una armadura de cuero y metal. Las manos, cubiertas por un guantelete, empuñaban una espada de dimensiones descomunales que al menos medía 1,5 metros de largo. Apoyándose sobre las puntas de los pies, Josh averiguó que la cabeza de la estatua estaba cubierto por un casco que ocultaba completamente el rostro. Josh miró a su alrededor. El mago inglés estaba a la derecha de la entrada y Maquiavelo, que acababa de entrar en el aposento, se deslizó hacia la izquierda. Ambos observaban atentamente al chico. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. Ninguno respondió su duda. El italiano se cruzó de brazos y estiró ligeramente el cuello hacia un lado mientras al mismo tiempo entornaba los ojos. ¿Quién es?, preguntó Josh mientras señalaba con el pulgar hacia la estatua. No esperaba que Dee le facilitara una respuesta, pero cuando se volvió hacia Maquiavelo en busca de una explicación, se percató de que el italiano no le miraba a él, sino a algo situado detrás de él. Se dio media vuelta y 2 criaturas extraídas de una pesadilla emergieron de entre las sombras. Aquellas criaturas parecían la personificación del color blanco, pues desde su tez casi transparente hasta el cabello que rozaba en el suelo eran de color blanco. Era imposible decidir si eran de género masculino o femenino. Fácilmente aquellas bestias eran del mismo tamaño que un crío pequeño, extremadamente delgadas, con cabezas desproporcionadas, frentes demasiado anchas y barbillas puntiagudas. Además, sobre la cabeza sobresalían unas orejas enormes y unos cuernos diminutos. Sus ojos circulares y sin pupilas se clavaron en Josh. Cuando las criaturas dieron un paso hacia adelante, el joven cayó en la cuenta de que sus piernas no eran normales. Los muslos estaban curvados hacia atrás, las piernas parecían sobresalir a la altura de las rodillas y al final se convertían en patas de cabra. Las criaturas se separaron al aproximarse al pedestal. Instintivamente Josh hizo el ademán de dar un paso hacia atrás, pero entonces recordó el consejo de Maquiavelo y se mantuvo en el mismo lugar. Respirando hondamente, se fijó en la criatura más cercana y descubrió que no era tan aterradora como le había parecido al principio. Era tan diminuta que incluso parecía frágil y vulnerable. Creía saber quién era. Había visto imágenes de ellas en algunos fragmentos de cerámica de origen griego y romano sobre las estanterías del estudio de su madre. Eran faunos o quizá sátiros. Josh no sabía exactamente la diferencia entre ambas criaturas. Las bestias rodearon poco a poco a Josh, rozándole con unas manos gélidas y de dedos largos. Con sus uñas negras y mugrientas, le acariciaban la camiseta y le pellizcaban las telas de sus pantalones tejanos. Hablaban entre ellas, parloteando con una voz aguda, casi inaudible. Con un dedo extremadamente frío, le tocaron la piel del estómago y de repente su aura se encendió y crepitó. ¡Ey!, exclamó. Las criaturas se sobresaltaron y dieron un paso atrás, pero aquel roce había provocado que el corazón le latiera a 1000 por hora. De pronto todos los miedos que había imaginado y cada pesadilla que la aterrorizaban empezaron a salir a la superficie. Josh no pudo evitar empezar a jadear, temblar y sudar frío. El segundo fauno se acercó a él y colocó una de sus manos glaciales sobre el rostro de Josh. De repente el corazón se le paralizó y el estómago se le revolvió. Había entrado en pánico. Las dos criaturas se abrazaron y comenzaron a brincar por el aposento. Sus cuerpos se sacudían y vibraban como si estuvieran carcajeándose. ¡Josh! La voz dominante de Maquiavelo atravesó el pánico del joven y silenció a las criaturas. ¡Josh! Escúchame.
Escucha mi voz, concéntrase. Los sátiros son criaturas simples que se alimentan de las emociones humanas más básicas. Una se nutre del miedo y la otra se satisface del pánico. Son Fobos y Deimos. Al mencionar sus nombres, los dos sátiros retrocedieron, perdiéndose entre las sombras. Solo sus ojos líquidos y redondos permanecían visibles. Son los guardianes del dios durmiente. Y entonces la estatua se sentó y giró la cabeza para mirar a Josh. En el interior del casco, dos ojos de un rojo sangriento ardían. Capítulo narrado, capítulo finalizado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.